Muy bien. Entonces, ahora sí ya tenemos definido de dónde es que sale esta unidad de bar y esta unidad de PSI, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que el fundamento, o sea, la ecuación principal, eso no cambia. ¿Qué ecuación? La ecuación, pues, que nos dice que presión es igual a fuerza sobre área. Eso no va a cambiar. Esto es universal. Presión es igual a fuerza sobre área. Eso tenemos que, desde ya les digo, tenemos que memorizarlo. O sea, esto no nos vamos a cansar de hablar de esta ecuación. Porque recuerden ustedes que presión es una magnitud que va a reflejar la energía hidráulica. ¿Cómo medimos la energía hidráulica? A través de la presión, pero también a través del caudal, ya lo dijimos. Sin embargo, ahora estamos hablando de presión. Bien. Estábamos señalando que muchos equipos que nosotros importamos del exterior vienen pues con unidades de medida donde la presión se mide en PSI, generalmente los cargadores, por ejemplo, los Scooptram, ya los equipos, algunos equipos para movimiento de tierras todavía tienen esta unidad de medida, PSI. Pero otros equipos que también importamos del otro continente, ¿no? Europeo, por ejemplo. Entonces, hablaremos ahí del bar. O sea, la presión se puede medir en Pascal, que es la unidad que dicta el sistema internacional. También se puede medir la presión en bar, que es lo que se usa en algunos equipos, por ejemplo, en los jumbos, perforadoras hidráulicas subterráneas. Se usa el bar para medir la presión. Pero también la presión se puede medir en PSI. Y esta unidad de presión en PSI lo utilizan también muchos equipos. Entonces nosotros tenemos que saber identificar, pues, de dónde sale esa unidad de medida, ¿no? Si alguien me dice, por ejemplo, ¿qué es PSI? ¿No? Yo le digo, voy a verificar la presión de cierta válvula, ¿no? 400 PSI, válvula de pilotaje, por ejemplo. ¿No? Y si alguien me pregunta, oye, ¿y PSI de dónde sale? ¿Qué es? ¿Qué significa? No, pues es la unidad de medida de presión, pero está bien. Recuerden que presión es fuerza sobre área. Si hablamos de PSI, estamos hablando de una unidad que sirve para medir presión, donde la fuerza se mide en libras fuerza y el área se mide en pulgadas al cuadrado. PSI es la abreviatura de eso. Libras fuerza por cada pulgada al cuadrado, eso es PSI. Obviamente está en inglés, pues. Está en inglés. Entonces, P de pound per, S de square y de inch, que en español significa libras fuerza por cada pulgada al cuadrado, o sea, esto, pues, de ahí sale el PSI, ¿ve? Entonces acá tenemos ya, por ejemplo, algo que comúnmente se suele preguntar en muchas evaluaciones. ¿Qué es PSI? ¿De dónde sale el PSI? Entonces acá tenemos ya muchos argumentos, ¿no? Hay mucho que contestar. Si a mí me dicen, ¿qué es el PSI? Bueno, hay mucho que hablar. Le diré, pues es una unidad que sirve para medir presión, que se usa en el sistema inglés, que usan los ingleses, donde la fuerza está medido en libras fuerza y el área en pulgadas al cuadrado. PSI es la sigla de eso. PSI significa libras fuerza por cada pulgada al cuadrado en español, pues. PSI son sus siglas en inglés. Listo, es lo que respecta al PSI. Oiga, pero nosotros usamos el bar. Yo trabajo con jumbos. Un compañero mencionó que trabaja con jumbos de la marca Sandvik, una de las grandes marcas que ensambla estos equipos. Ya, no les digo que fabrica, bueno, fabrica parte pues de los componentes, ¿no? Eso también vamos a hablar ya. Ya hay que dejar de pensar que, por ejemplo, si tenemos un equipo Caterpillar,
no significa pues que Caterpillar fabrica todos los componentes de ese equipo, no. Las bombas hidráulicas no son Caterpillar. Oiga, pero está pintadito, dice CAT. Está bien, pues, pero no es así. CAT no fabrica las bombas hidráulicas, lo compra otro proveedor. Y como lo compra en cantidad, bueno, ya pues lo pinta y le pone su logo, ¿no? Allá, o sea que Caterpillar no es el fabricante de todos sus componentes de sus equipos, no. Sandvik tampoco, no, tampoco. Epiroc, Atlas Copco, tampoco. Fabrican ciertos componentes y lo demás lo importan. Entonces lo que ellos hacen es ensamblar. Ya recuerden eso, muchachos. Ahora acá en el Perú también se está ensamblando ya equipos. Yumbos, por ejemplo, la empresa Resemin, ¿no? Está haciendo eso. Ya vamos a ir hablando ya de todo ello. Entonces, resulta que el proveedor de equipo de los Jumbos Sandvik, por ejemplo, o Sandvik mismo, utiliza pues el bar como unidad de medida de presión. Todos sus valores de presión de sus válvulas, de la bomba, etcétera, está medido en bar. Pero yo me voy a un Scooptram, entonces podría encontrar unidades diferentes, el PSI. Pero yo sé que ya son unidades de medida que sirve para medir presión, pues, ¿no? Ahora, lo que yo debo saber es, si yo voy a inspeccionar mi equipo y estoy viendo, por ejemplo, la regulación de ciertas válvulas de presión, entonces yo tengo que saber cuánto es la tolerancia, pues, de esa medida de impresión, ¿no? La presión debe ser 400 PSI. Muy bien, eso debo comprobar, 400 PSI. Si voy a un jumbo, un perforador, la presión debe ser 170, 180 bar. Entonces tengo que comprobar en el manómetro, ¿no? En el manómetro dirá pues bar, ¿no? O quizás no dice bar, dice kilogramos fuerza por cada centímetro al cuadrado. Ojo, pero ya ustedes saben que es lo mismo. En otro manómetro quizás no diga PSI así, ¿no? Quizás diga libras fuerza sobre pulgada al cuadrado. Ya saben, es lo mismo, pues. Entonces hay que tener también presente el concepto de presión. No puedo decir yo, por ejemplo, me dicen, ¿cuánto es la presión de pilotaje de tu equipo? 400 libras. No, un momentito, ¿qué estoy hablando? Estoy hablando de fuerza. 400 libras. Ni siquiera fuerza, sino masa. 400 libras fuerza. Ah, ya, eso es fuerza. Pero no es presión, pues. Entonces tengo que hablar bien, ¿no? Presión de pilotaje, 400 libras fuerza por cada pulgada al cuadrado. Ahora sí. O simplemente 400 PSI. Ya está. Pero no puedo decir 400 libras. No, eso está mal, pues no. Ya, eso está mal. Ahora acá tenemos nuestra equivalencia. ¿Ya? Y de esto es lo que estábamos hablando, ¿no? Un bar equivale a 100.000 pascal, ¿ve? Entonces, si mi equipo trabaja con una presión de 230 bar, y yo quiero hablar como dicta el sistema internacional, como dicta la norma, tengo que decir 23 millones de Pascal. Y ya no es práctico, pues. Entonces, por eso que el fabricante, el ensamblador de esos equipos usa el bar, más práctico, ¿no? Y el otro ensamblador usa el PSI. Entonces, la equivalencia entre bar y Pascal es de un bar equivale a 100.000 Pascal. La equivalencia entre bar y PSI es que en un bar hay 14,5 PSI. Muchachos, ya olvídense del punto. El punto era antes. El punto era antes. O sea, si yo quiero ahora dividir, quiero representar los decimales, ya tengo que hablar en coma. Justamente eso es lo que nos hace diferentes, pues. Por eso estudiamos. Somos técnicos, ¿no? Oh, pero ¿quién dice eso? La norma internacional. El punto ya fue, ya murió. Entonces ahora si yo quiero representar o hablar, ¿no? 14,5 era antes. Ahora es 14,5. En vez del punto es coma ahora.
¿Ya? Eso también hay que tener presente, por si acaso. Bien, entonces, ahora sí quedó claro el tema de la unidad de medida de presión. Algunos usan en PSI, los americanos, los ingleses, y otros usan el VAR, los europeos. Y como nosotros importamos de ambos, entonces tenemos que tener presente pues ambas medidas, ¿no? Bien, hasta ahí muchachos, ¿alguna consulta? A ver. ¿Quedó claro el tema? Obviamente vamos a ir conversando también, ¿no? Más ampliamente de todo esto para que ya vayamos absorbiendo mejor el tema. A ver, aquí hay algunos comentarios. A ver. Nos dice Ricardo, también he escuchado cuando calculan, hablan de tonelada. Claro, así es. Así es. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la capacidad de levante de un actuador lineal de un cilindro hidráulico, que en este caso podría ser pues del lampón, ¿no? De la pala. Esto es importantísimo, ¿ve? ¿Qué cosa? Cuando nosotros empezamos a ver la capacidad de un equipo, ojo, esto es muy importante para el proceso de inspección, por ejemplo. Yo tengo que saber cuál es la capacidad de ese equipo, de qué es capaz. Vamos a tomar como ejemplo un cargador, un scoop tram, un equipo que se encarga de mover la tierra, tiene un lampón, una pala. Le decimos cargador frontal o le decimos también scoop tram, etcétera. Si trabaja bajo tierra, ¿no? De bajo perfil. Bajo perfil es porque es chato, ¿no? Entonces, ¿cuál es la capacidad que tenemos que tomar en cuenta en estos equipos? Dos cosas fundamentales. Uno, el volumen que puede llevar en ese lampón, en esa pala, la cantidad de mineral, de material, no sé. Entonces, en ese sentido podemos hablar en el sistema internacional en metros cúbicos. ¿Cuántos metros cúbicos es su capacidad de carga del lampón? Diremos 6,5 metros cúbicos. Pero también podemos hablar en la otra unidad de medida que usan los ingleses, que es yardas cúbicas. ¿Cuánto es la capacidad en cantidad de ese scoop, de esa pala, de su lampón, le llamamos, de su cuchara? 6 yardas cúbicas. Es lo primero. Como esa es su capacidad, yo no lo puedo sobrellenar, porque no voy a trabajar llevando 7 yardas cúbicas, ¿no? Le hago una pila ahí, va a ir derramando. Segunda capacidad que yo debo tomar en cuenta en estos equipos, y esto sí es importantísimo, es vital, es el peso que puede cargar, la carga. Y ahí entra a tallar pues lo que estamos viendo acá, ¿no? La unidad de fuerza, kilogramos fuerza. No kilogramos solo, porque kilogramos solo es masa. Y le agregamos fuerza, ¿por qué? ¿De dónde? Es que la gravedad, cuando agregamos la gravedad, entonces ya se convierte en otra unidad de medida, que es kilogramos fuerza. Si le quitamos la gravedad, será kilogramos nada más, pero no le vamos a quitar la gravedad. ¿Cómo vamos a quitar la gravedad? La gravedad está presente acá en la Tierra, nos guste o no nos guste, la gravedad está aquí. Nos está jalando, nos está atrayendo a nosotros también. Entonces, la unidad de medida de fuerza es kilogramos fuerza. Yo tengo que saber cuánto es la capacidad en kilogramos fuerza que puede levantar ese cucharón. Está bien que puede cargar 6 yardas cúbicas, 6,5 metros cúbicos, eso es cantidad. Ahora hablamos de peso, de fuerza. Entonces diremos 10.000 kilogramos fuerza. O en el otro sistema de medidas, 22.000 libras fuerza, por ejemplo. Porque un kilogramo es igual a 2,204 libras. Entonces, esas dos
capacidades yo tengo que saber. ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante, no? ¿De qué me va a servir? Primero tengo que saber, pues, de qué es capaz mi equipo, ¿no? El equipo que estoy conduciendo, con el cual trabajo, yo lo reparo, le doy mantenimiento, tengo que saber cuál es su capacidad para saber si el operador está operando bien o está operando mal. Y aquí les dejo algo que más tarde vamos a hablar. Resulta que tengo dos operadores con dos cargadores, dos Scooptram que llevan la misma cantidad de carga. O sea, tiene la misma capacidad, digamos, 6 yardas cúbicas ya. Dos cargadores, dos Scooptram, dos equipos. Están trabajando y va el supervisor y resulta que uno de ellos sale pues con medio lampón, media cantidad, media carga. Y el otro sale con carga llena. Me refiero a cantidad, pues 6 yardas cúbicas, ¿no? Lo que corresponde, lleno el lampón, la cuchara. Oiga, pero el otro ha sacado la mitad. Entonces va el supervisor y los llama a una reunión, ¿no? Y comienza a increparle al operador que estaba llevando mitad de carga. Y le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿No quieres trabajar o estás haciendo hora? ¿Cómo es? Y resulta que ambos operadores son calificados, preparados. Un operador calificado, preparado, no va a llevar pues algo por molestar, por hacer hora, ¿no? No, está bien. Oiga, pero ¿cómo va a estar bien si su capacidad es pues de 6 yardas cúbicas, lampón lleno, cuchara lleno y está sacando la mitad? Ah, se dan cuenta. Es que estamos hablando de cantidad, pues no hablamos de fuerza, de peso. A un momentito. O sea que los materiales no pesan lo mismo, las cantidades no pesan lo mismo. No, pues ¿cómo vas a comparar una cuchara lleno de arena con una cuchara lleno de plomo o de mineral? Así sea en forma primitiva, ¿no? En piedras, pero es mineral, tiene el mineral ahí. La densidad es mayor en el mineral que en una piedra común. O sea que un objeto de piedra pesa menos que un objeto de metal. Claro, pesa menos, pesa menos. Pero eso no influye en la gravedad, en lo que les dije, que los dos caen al mismo tiempo, eso es otra cosa. Ahora estamos hablando de peso, de fuerza. ¿Quién ejerce más fuerza hacia abajo? ¿Una piedra o un metal? Un metal. Entonces, resulta que la capacidad, la resistencia de ese equipo es 10.000 kilogramos fuerza. El otro estaba sacando, pues, desmonte, que le decimos al material, a la piedra, donde no hay mineral, pesa menos. Sale con sus 6 yardas cúbicas, lampón, cuchara lleno, y pesa sus 10 toneladas, sus 10.000 kilogramos fuerza, que es lo mismo. Está bien, ok. Sale el otro equipo con mitad de cantidad en el lampón, en el cucharón. Es que está trayendo plomo, pues, o sea, piedra con mineral, que pesa más. La mitad de ese lampón ya pesa los 10.000 kilogramos fuerza, la mitad. Entonces está bien, pues está transportando su capacidad. Si le vamos a meter más carga, que son 12.000, 15.000 kilogramos fuerza, y ese equipo no está diseñado para soportar ese peso. Si yo cargo máximo 50 kilos y me metes 80, me quiebras, ¿no? Es lo mismo. Y de eso vamos a hablar. Entonces ahí ya entrará a tallar pues la densidad. La densidad de los materiales no es lo mismo. Para entenderlo un poquito, les voy a adelantar. La densidad significa con qué compresión están sus moléculas. La piedra tiene sus moléculas separadas. O sea, en otras palabras, si agarro un microscopio y miro la piedra, tiene huecos por adentro, un montón de huecos.
espacio adentro. Oye, pero no se ve, claro, no se ve pues, porque el ojo humano no lo ve. Mientras que el mineral está como comprimido. Si agarro el microscopio y veo el mineral, ese no tiene mucho espacio, ya casi todo está ahí bien comprimido, compacto. O sea, hay más masa ahí, claro, pues está más comprimido. Y en el otro hay menos masa, pero de ahí hay espacio adentro. Pues. Eso es lo que hace diferente entre esos dos objetos. ¿Ve? Por eso es que el otro pesa más. Entonces a eso le llamamos densidad. Los objetos que están más comprimidos, tienen más masa, esos tienen más densidad. El otro tiene menos densidad, entonces hay espacio todavía adentro, ¿no? No está tan comprimido. Entonces los minerales son materiales que a través del tiempo y de la presión dentro de la Tierra se han comprimido, ¿no? Entonces se dan cuenta, ¿ve? Se dan cuenta. Entonces, muy buena acotación, Ricardo. Claro, yo puedo decir 10.000 kilogramos fuerza, pero también puedo decir 10 toneladas. Es un equivalente, o sea, 10.000 kilogramos hacen 1 tonelada. Entonces, ¿cuánto es la capacidad de mi equipo? 1 tonelada de fuerza. O 10.000 kilogramos fuerza. O 22.000 libras fuerza. Eso hay que ir acostumbrándonos a manejar. Listo, es lo que quería acotar. Bien. Algo de parte de ustedes, muchachos, a ver. ¿Quedó claro? Profesor, disculpe, buenas noches. En los sándwiches que vienen los scoops, Ya, el 410, el 410 nos da el ancho a una galería que puede ingresar de 4 metros de ancho. así es. Y el 10 es que puede cargar máximo 10 toneladas. Muy bien, Y exactamente. igual el 307 también no puede ingresar a una galería de 3 metros, menos no ingresa y la capacidad que carga es 7 toneladas. Correcto. Muy Sí, bien. Buena acotación. Muy bien. Así es, muchachos. Entonces, lo que indica acá el compañero es fundamental. Es que el fabricante, el diseñador, el proveedor de equipo, nos tiene que dar pues los detalles del equipo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un equipo cargador, yo tengo que saber cuánto es su capacidad de carga. Pues, ¿no? Entonces, la nomenclatura, el nombre del equipo, muchos fabricantes nos dan con ciertos detalles, como dice el compañero. Muy buena acotación, muy instructivo. Dice, por ejemplo, tengo un cargador, un Scooptran, modelo o nombre 410, LH410. Ya vamos a ver también qué significa LHD. Son equipos de bajo perfil que sirven para transportar, ¿no? Para cargar y descargar. En inglés es pues LHD. Sus siglas, así como PSI, igualito, LHD. Eso significa transporte, acarreo, carga y descarga. En inglés, obviamente. Ahora, el 4 nos indica pues el área mínima por donde puede ingresar. Área mínima, o sea, significa que si el área es más pequeño ya no va a ingresar el equipo. Muy bien. La siguiente nomenclatura, el 10, me dice la capacidad de carga. O sea, ese equipo está diseñado pues para transportar 10 toneladas. Justo lo que estábamos hablando. O 10.000 kilogramos fuerza. También le puedo decir así, claro. 10 toneladas, está bien. 10.000 kilogramos fuerza, está bien, es lo mismo. 22.000 libras, está bien, es lo mismo. Solo que estoy hablando en diferentes unidades de medida que tenemos que tener presente. Pero desde ya, y ahí está una aplicación que hay que tener en cuenta, ¿ves? Una aplicación. Listo, muchachos. Entonces, vamos a ver, vamos a pasar. Habíamos señalado que vamos a usar pues nuestros planos, ¿no? Claro, a ver.
Obviamente con la información que nosotros tenemos, pues, ¿no? Y que estamos utilizando. Por ejemplo, fíjense ustedes, acá tenemos un plano hidráulico, ya no nos hagamos problemas. No hay que ver los símbolos porque todavía no estamos hablando del segundo curso. En el segundo curso, que es tecnología hidráulica, vamos a hablar de simbología hidráulica. Pero ahora estamos hablando de parámetros técnicos, ¿no? Pero obviamente también vamos a ir adelantando ciertos aspectos, ciertas cositas que van a resumir lo que es el segundo curso, ¿ya? Muy interesante. Fíjense, ve, por aquí lo que tenemos nosotros, ya yo los voy a apoyar en esto, por aquí lo que tenemos nosotros son válvulas, ¿ya? Válvulas que en este caso se encargan de controlar la dirección. Las válvulas es como es como un caño, ¿no? El caño, yo abro el caño, pasa el aceite, cierro el caño, ya no pasa el aceite. Es lo mismo acá. Claro que tiene sus características técnicas, ¿no? Tendrá sus vías, posiciones, que ya lo vamos a ver más adelante, pero estas se encargan de darle dirección al aceite. O se va por arriba o se va por abajo. Se llaman válvulas de control direccional. Válvulas distribuidoras también le llamamos. Pero bueno, el tema no es ese, ¿no? El tema es hablar de la medida de la presión en este caso. Y en ese sentido vamos a encontrar acá otra válvula, que es una válvula de control de presión, ¿ve? Esta valvulita, este es el símbolo de una válvula que se encarga de controlar presión, ¿ya? Se encarga de controlar presión. Esa valvulita tiene una regulación que yo debo saber. De eso estamos hablando, ¿sí o no? En este equipo me dice, esta válvula debe estar regulado a un valor de presión de 2500 PSI. ¿Ve? Claramente dice. Ajá, entonces si yo veo, este es un plano, ese es un plano hidráulico. Entonces estoy viendo el planito hidráulico y ya desde ya estoy observando acá pues que hay un valor de presión, ¿ve? ¿No? Inmediatamente. Yo no conozco lo demás, ¿ah? Pero con lo que estamos hablando, si yo veo acá 2500 PSI, yo digo, ajá, allá, ese es un valor de presión. Entonces esta válvula debe estar regulado a ese valor de presión, 2500 PSI. O sea, tenemos que tener una presión acá de 2500 PSI para que esta válvula se abra, para empezar. Ese es una explicación sencilla de cómo está involucrado la presión acá. Esta es una válvula que va a dejar pasar o va a cerrar el paso del aceite. El aceite está retenido por acá en un primer momento, no pasa aquí, no pasa. Pero para que pase tengo que tener una presión de 2500 PSI. Eso me dice este dato. Me dice que esta válvula se va a abrir a 2500 PSI. Ujú. Entonces ahora yo tengo que inspeccionar, ¿no? Ya si tengo ya conocimientos un poquito más profundos, entonces tengo que inspeccionar. ¿Es cierto? ¿Está bien regulado, bien calibrado esta válvula? Debería estar a 2500 PSI, claro. Eso ya es otro tema, ¿no? Pero ya estamos viendo de 2500 PSI. Oiga, pero acá hay otra válvula y su regulación es menor, 2300 PSI. Claro, así es. No todas las válvulas están reguladas pues a la misma presión. O sea que aquí necesitamos una presión menor para abrir esta válvula y aquí necesitamos más presión. Claro, así es. Entonces ya voy analizando, ve. Oiga, pero por acá hay una válvula de menos presión todavía, 800 PSI. Claro, esta válvula necesita menos presión para poder abrir. Menos presión. Con 800 PSI se abre. El otro necesita 2500 todavía de presión. Entonces se dan cuenta, este equipo ya las unidades de medida de presión me están dando en PSI, ¿ve? En PSI. Entonces yo cuando voy con mi manómetro tengo que leer pues el valor de presión en PSI. Y si yo me llevé un manómetro cuya unidad de medida está en bar, ya me puso en problemas.
¿Por qué? Porque acá voy a medir PSI, pero acá tengo un manómetro que mide en bar. Y no me voy a regresar, pues, ¿no? No, olvídate, ya tengo que ya empezar a aplicar, pues, el proceso de conversión, ¿no? Un bar, ¿a cuántos PSI equivale? 14,5. Ajá, entonces, aquí tengo PSI. ¿Qué hago para pasar de PSI a bar? Si era de bar a PSI, tenía que multiplicar por 14,5. Ahora es al revés, tendré que dividir, pues, ¿no? Ajá, 2.500 entre 14,5. Agarro mi calculadora, muchachos. Entonces agarro mi calculadora, digo 2.500 entre 14,5. ¿Cuánto es? 172 bar. O sea, 170 bar, ¿no? Un aproximado, 170 bar. 170 bar equivale a 2.500 PSI. Ya está. O sea, ¿puedo medir con mi manómetro de bar también acá? Claro, normal. No voy a querer todavía un manómetro exclusivo en PSI, ¿no? Me llevé uno en bar, pero ya pues estoy preparado para usar el de bar también. Lo convierto. Ya está. Pero bueno, el tema es que la aplicación de presión pues es variable. Entonces acá tenemos PSI, equipo americano, Sculptram, americano. Ya más adelante vamos a ir viendo otros temas también. Por ejemplo, acá tenemos las dimensiones de este actuador lineal, de este cilindro. Este es la simbología hidráulica del cilindro hidráulico, de la botella que le llamamos nosotros, ¿no? Botella, le decimos, ¿no? Los operadores, botella. En realidad su nombre correcto es actuador lineal, porque actúa en línea. El vástago que tiene acá, el tubo que vemos cromado que sale y empuja la carga, ese es el vástago, ¿ya? Entonces así se dibuja el actuador lineal. Le decimos cilindro hidráulico, ¿no? Entonces este cilindro tiene sus medidas. Y aquí me da esas medidas, ¿ve? Pero ¿en qué unidad está? Acá no veo. Bueno, ya me di cuenta que es un equipo inglés. No va a estar en metros, bueno, no. Aunque algunos equipos mezclan todo, también hay que tener en cuenta, por si acaso. Pero aquí no, pues aquí está en pulgadas. ¿Cómo miden los ingleses la longitud? Pulgadas. En pies también, claro, pero no vamos a medir pues el diámetro de un cilindro en pies, es muy grande. Es como querer medir el ancho de este cilindro en metros. Es muy grande, porque voy a decir 0,2 metros, no, ya no es práctico, ¿no? Pero si lo mido en centímetros, ajá, 15 centímetros, se entiende mejor. Pero como este equipo es inglés, ellos miden en pulgadas. Ya vamos a hablar de eso también, ¿ya? Pero estamos hablando de presión, pues ahorita, ¿no? De presión. Bien, bien. Ahora, a ver un ejemplo de un equipo que mide pues sus valores de presión en bar. Ya, muy bien, correcto. A ver, nos venimos por acá. Nos venimos por acá. A ver, observen ustedes, acá tenemos. Acá tenemos. Ya está. Ya está. Acá tenemos lo mismo, ¿no? Fíjense ustedes, este ya es el planito de un brazo, ¿ah? De un brazo de un jumbo, un brazo. Ese brazo para que pueda tener muchos movimientos, le decimos brazo, es como un robot, ¿no? Claro, es lo mismo, solo que este es un robot hidráulico. No habrá robots electrónicos también, pero estamos hablando de hidráulica. Entonces este es un robot hidráulico porque la hidráulica es quien mueve a estos componentes, o sea, el aceite, ¿no? Acá está el símbolo de un cilindro, ¿ve? Hidráulico, de un actuador lineal, ¿ve? Y acá está el símbolo de una válvula. Ya para ir avanzando un poco, porque toda esta transmisión está grabado para que repasen también. Estábamos hablando de unas válvulas que van a controlar la caída de ciertos componentes, recuerden, para minimizar los efectos negativos de la gravedad. La gravedad cuando esto es el plano de un brazo. Estos dos cilindros son los que levantan o bajan el brazo.
Entonces, si estos dos cilindros no tienen un componente que evite que se caiga, entonces se va con todo, pues. ¿Quién evita que se caiga? Estas válvulas. Estas válvulas son los que les comentaba. Se llaman válvula de contrabalance. Estas válvulas son los que minimizan los efectos de la gravedad para que no se venga pues con todo. ¿A cuánto está regulado esta válvula? Estamos hablando de presión, así es. Acá está, pues dice 300 bar, incluso está bien escrito. En muchos equipos no está escrito así. Simplemente vamos a ver el 300. Pero yo debo saber que está en bar. Pero acá sí me indica claramente, dice 300 bar. ¿Ve? Entonces yo me voy a comprobar la regulación de estas válvulas y resulta que llevé mi manómetro de PSI, me quincié, ¿no? Cambié los manómetros. ¿Y ahora qué hago? 300 bar en PSI, ¿cuánto es? Sencillo, ¿no? Multiplicamos, ya dijimos, 300 por 14,5. ¿Cuánto sale? 4.350 PSI. 4.350 PSI. Es una presión enorme. Esa presión necesita esta válvula para abrir. A ese valor de presión está regulado. Claro, obviamente su funcionamiento no está pues supeditado exactamente a ese valor de presión porque estas válvulas trabajan con doble accionamiento. Ya trabajan con doble accionamiento. Eso también lo vamos a ver en el tercer curso, que es circuitos hidráulicos. ¿Cómo es que trabaja esta válvula? Para que pueda abrirse esta válvula tenemos dos accionamientos. Una línea por acá que va a intentar empujar, eso sería uno, y el otro que viene por el otro lado, de por acá. Entonces hay una aplicación diferente de áreas también, por si acaso. Ya temas un poquito más específicos. Pero bueno, estamos hablando de regulación, ¿no? Está regulada a 300 bar. Entonces quedó claro la aplicación de presión, ¿no? Eso va a depender del fabricante, del diseñador, ¿no? Y yo tengo que tener presente esas unidades de medida, sus equivalencias, poder convertir de bar a PSI o de PSI a bar. Es lo que quería agregarles. Entonces se dan cuenta, o sea, eso es pues interpretar o analizar un diagrama hidráulico, ¿ve? Entonces ya estamos comenzando con eso. Y les mencionaba las medidas de los cilindros, ¿no? Que vimos en el planito anterior, en pulgadas, que yo les decía. Aquí ya está en otra unidad de medida, porque estamos hablando de presión en bar, ya no es sistema inglés. Entonces estas unidades no están en pulgadas, ahora están en milímetros. En milímetros. De eso también vamos a hablar. Estos números que vemos por acá también me indican algo, me dicen algo. ¿Qué me dicen? Las medidas de este actuador lineal, de este cilindro. Vamos a hablar extensamente de eso en este curso, por si acaso. ¿Esas medidas para qué me sirve? Es importante. Con estas medidas yo sé cuánto va a ser la carga también de este actuador. Claro. La capacidad de fuerza, porque está en función al área. Incluso la velocidad que vamos a tener también. Pero vamos por partes, estamos avanzando bien. Es lo que quería agregar. Bien, muchachos, entonces vamos a pasar a ver nuestra siguiente clase.